Esta es Cali, con una población de 2.200.000 habitantes aproximadamente. Cada uno de ellos representa un mar de ideas, pensamientos y emociones. Una vida de no parar. Pero, ¿cuántos se han tomado el momento de ver más allá de sí mismos? De mirar a su alrededor y ver qué pasa con aquellos que no tienen voz. Pues este es tu momento. Hoy ellos tendrán su propia voz. Actualmente, existen en la ciudad de Cali cerca de 10 fundaciones que velan por el buen trato a los animales, así como una cantidad de personas dispuestas a ayudarlos. No muy lejos, a 53 kilómetros de Cali, en Ginebra Valle, se encuentra el hogar de más de 600 perros que han sido víctimas de incontables abusos y maltratos. Ellos siempre fueron sus propios dueños. Su hogar era la calle. Para estos perros no había más allá del rincón que pudieran conseguir para dormir o el pedazo de comida que pudieran obtener para saciar su hambre. Hasta que este señor llegó a sus vidas y les dio una segunda oportunidad. Ahora te damos la oportunidad de que te unas a su historia. Hacemos un llamado para que la voz de quien lo necesita se escuche en todos los rincones del planeta. El día de hoy puedes marcar la diferencia. Hoy su voz cuenta. Bueno, mi nombre es Edgar Tascón Robles. Yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Soy máster y candidato al doctorado de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Y yo era contratista del Estado. Tenía 2 empresas de ingeniería en Barranquilla, aunque yo soy de Cali toda mi vida viviendo aquí. Y el Estado quebró esas 2 empresas. En el año 96 perdí 3.000 millones de pesos, que era mi capital de trabajo de toda la vida. Y es por él que contamos hoy esta historia. Cuando llegué a Ginebra, pues me di cuenta de la situación en que se encontraban los animales. No había tenido contacto pues, con tanta miseria. Debido a eso, decidimos en la edificación donde teníamos el negocio acondicionar ese sitio con los pocos dinero que nos quedábamos. Después de eso fuimos ahí cerca donde estamos actualmente, a 100 metros. Tomamos una finca por 4 años. En la medida en que nos mudamos allá, en la medida en que la gente pues, tuvimos que hacer publicidad y promociones para que nos ayudara, pues nos convertimos en el botadero de perros del Valle del Cauca. Nosotros tenemos perros aquí de Tuluá, de Palmira, de Buga, de Cerrito, de Cartago, de Guacarí, de Ginebra, es decir, tenemos perros de todas partes. Algo más. Se presentó un carro de Ibagué, un camión, un furgón, con 35 animales. Los acababan de operar, por cierto 2 de ellos murieron de tétano. Tenían 3 días de estar metidos en un furgón sin agua y sin comida y sin nada. Y me lo parquearon en la puerta. Que los traían porque la dueña del refugio no podía tenerlos. Y me tocó recibir los 35 animales de Ibagué, de un solo golpe. Ellos llegaron, 2 murieron de tétano. Tuvimos que abrir un espacio exclusivamente a ellos porque ellos venían juntos. Recibimos 21 perros de Palmira, también una vez, una muchacha que los tenía
en un sitio que era como unas playas. Entonces la policía entró y quemó todos esos cambuches. Y la muchacha nos trajo 21 perros, recibimos 21 perros también de esa clase. Cuando nosotros comenzamos acá en Ginebra, Animal Safe funcionaba en Buga. Y hemos tenido pues circunstancias donde hemos recibido bastantes animales. Y hay días en que a la fundación han llegado 25 y 30 perros en un solo día. Los perros en un 95% los dejan abandonados en la puerta del refugio, ya sean en cajas de cartón, ya sean en costales amarrados, ya sean amarrados los perros en la puerta del refugio. Hay perros que por cualquier motivo no se han querido recibir y los dejan en la cerca de alambre de púa de enfrente colgando para que se ahoguen. Entonces esos animalitos nosotros tenemos que cogerlos y meterlos al refugio, porque lo otro sería condenarlos a muerte en la calle. Nosotros, a diferencia de otros albergues o fundaciones, no podemos decir que no. Dentro de los animales que nos dejan con mucha frecuencia y que hemos tenido que recoger son perras violadas por en unas condiciones terribles, con enfermedades venéreas. Eso le genera cáncer uterino. El cáncer uterino pues se cura. Nosotros lo tratamos con droga para la leucemia en los humanos, se cura, pero a pesar de que curamos el animal, está el trauma que ellos traen, que no logran sobrevivir. Es decir, de los 50 perros que más o menos los 50 animales violados, hemos curado los 50 animales del tumor de Sticker o de la enfermedad venérea o del cáncer. Sin embargo, ninguno ha sobrevivido. Para ellos no solamente los violan, les meten palos por la vagina, palos por detrás, mejor dicho, empalan a los animales. Es muy complicado. ¿Qué más? Llegan perros macheteados, perros con martillazos en la cabeza, perros quemados, perros apuñaleados. Nosotros no aceptamos la eutanasia como forma de regular población ni como forma de resolver problemas. Nosotros llegamos hasta las últimas consecuencias con el animal. La comunidad vecina, que son 2 fincas, se quejan permanentemente de nosotros, de los malos olores, de los ladridos. La comunidad ginebrina recoge firmas para cerrar el refugio. En este momento ya nos avisaron que hay un derecho de petición y viene una tutela encima de nosotros. Pues no cuenta con ningún voluntario. Todo lo que nosotros tenemos que hacer aquí se hace con gente paga. Vienen algunas personas cada 3-4 meses a bañar perritos, pero pues alguna vez vinieron 20 personas, en otros casos vienen 3, 4, 5 personas. ¿Y cómo bañamos 600 perros con 5 personas? ¿Sí? Entonces nos toca contratar gente para bañar los animales, nos toca contratar gente para peluquearlos. Yo sé de trabajadores que cogen los perros y los maltratan. Toca manejar con guantes de seda porque todo el mundo no está dispuesto a recoger 3.000 experimentos al día. No me puedo anotar un día en una quincena porque se me va todo el mundo. El excremento de los animales lo recogemos. Estamos todo el día recogiendo y tenemos unos tanques grandes donde echamos el excremento, y cuando la basura llega, que es la empresa proactiva, lunes, miércoles y viernes se llevan los excrementos. Sin embargo, cuando nosotros sacamos los excrementos a la puerta,
pues los vecinos cogen con esa bolsa de excremento, la rompen y riegan todo el excremento por la vía, tratando de demostrar que nosotros tiramos el excremento al río y tratando de causar algún accidente para culparnos nosotros de los accidentes que puedan ocurrir. Entonces, con base en eso, y el alcalde nos visitó hace algún tiempo, estuvo como 3 horas en el refugio, se quedó de acuerdo con él en que hacíamos una especie de chute de basura para meter los excrementos. Y el alcalde, después de que lo construimos, dijo que no estaba de acuerdo, pero de no demolerlo. Sí. Son 7 personas haciendo limpieza. Sostener la limpieza de 5.200 metros cuadrados es bastante complicado. Y 3 personas, 2 veterinarios y un auxiliar veterinario de planta, debido a que la población que se enferma permanentemente en el refugio oscila entre el 5 y el 6% de la población. Estamos hablando de 30, 35, 40 animales diarios enfermos. Pues eso es bastante complicado. Tenemos que operar a los animales, tenemos que esterilizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno vive de los milagros. Hoy no conseguimos la plata, mañana de pronto aparece una persona y nos dona algo y nos soluciona el problema, pero no tenemos nada fijo, simplemente son milagros. Yo vengo sosteniendo este refugio hace 10 años con 3 milagros. Si yo sacara la lista de las personas que nos donan mensualmente, fijo, no llegamos a los 3 millones de pesos. Los otros 20, 25, 27 millones de pesos son milagros que tienen que ocurrir. El refugio, para sostenerse, requiere diariamente de una inversión de 800.000 pesos o de 1 millón de pesos. ¿De qué depende la diferencia? Pues la diferencia depende de si tenemos epidemias en el refugio, no son epidemias de neumonía, no son epidemias de mosquillo, no son epidemias de babesia. Y de ahí, pues, una epidemia de mosquillo, resolverla incluye la muerte de 80 90 animales y requiere una inversión de 10, 12 y 15 millones de pesos, a pesar de que se mueren 90 o 80 animales. Lo más práctico sería para todo animal que se vea sacrificando, pero nosotros no lo hacemos, solamente sacrificamos animales con mosquillo que tengan daño cerebral.
tomamos este tiempo para invitarte a que seas parte de nuestro grupo. Todos nosotros te damos la bienvenida. Queremos crear conciencia del futuro de los animalitos, dar a conocer el mundo animalista y que tú seas una voz más que luche por ellos. Hoy te pedimos por Animal Safe, por 600 animalitos que sin poder hablar piden a gritos un poco de ayuda. Queremos hacer la diferencia. Ellos te necesitan. Hoy todos estaremos unidos. Unamos nuestros corazones y elevemos nuestra voz. Pidamos a gritos que se respeten sus derechos, que se valoren sus vidas. Enlacemos nuestras manos y brindemos una segunda oportunidad a estos animales que tanto lo necesitan, porque tu ayuda significa todo para ellos. Unidos por una sola voz, somos la voz de los que no tienen voz.